Miren, hermanos, lo que les voy a compartir hoy es un tema no muy largo, pero que lo tenía armado hace tiempo, que es la transfiguración. ¿Se acuerdan que es el suceso que vive Jesús con 3 de sus discípulos cuando sube a un monte, que el monte ese está en discusión cuál es, y Jesús cambia su apariencia y, bueno, ahí vive un suceso que no quiero adelantar, pero para que no genere confusión, lo vamos a ver. La palabra de Dios dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, se estima que es el monte Hermón, y se transfiguró. ¿Qué significa transfigurar? Es cambiar de figura, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos, digamos Pedro, Jacobo y Juan, que eran los que estaban con él, se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, que en griego es la palabra orama, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ustedes vieron que yo les voy diciendo que todo lo que yo escribo en azul es lo que está en la Biblia, lo que está en rojo es lo que dice el Señor Jesús, y lo que pongo entre corchetes es la palabra en griego, si es Nuevo Testamento, o en hebreo si es Antiguo Testamento. Y hay palabras, como por ejemplo esta que está acá, visión, que la resalto con toda intencionalidad. Entonces, Jesús le dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Transfigurar. Según la etimología de la palabra, digamos el origen de la palabra, significa cambiar de figura o aspecto. Eso es transfigurar. Figura se la define como la forma exterior de un cuerpo, es decir, lo que se ve o lo que se puede apreciar a través del sentido de la vista. Esto nos hace pensar, y lo sabemos, que muchas veces lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que algo realmente es. El aspecto, ¿qué es? Se lo define como características de una persona o cosas que se aparece o se presenta a la vista o al entendimiento. Algunas definiciones para que podamos entender esta enseñanza, ¿no? Entonces, acá tenemos algo que nosotros vemos, esto es clásico, esta imagen, que es la de un iceberg, pero es solamente una partecita de lo que realmente es, porque un iceberg es mucho más. Eso es lo que nosotros generalmente veríamos si estamos quizás navegando en aguas de la Antártida. Pero lo que es esto. Es mucho, mucho más. Y así nos pasa con lo que nosotros vemos en las personas o en cualquier cosa, tenemos una parte, una pequeña porción simplemente de lo que es. Eso es una figura, ¿no? Estamos viendo el aspecto externo. Y así pasa, por ejemplo, con esto, que es un iceberg, y así pasa también con las personas. Es una partecita que alcanzamos a ver. Dice, ¿cómo es posible esta aparición? Estamos relatando la transfiguración de Jesús en el monte. Sabemos que Moisés había muerto. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová. Perdón, discúlpenme, se me fue ahí. Quiero sacar acá una cosa. Un minuto, que se me fue el mouse. Y dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Esto está en Deuteronomio 34:5. También sabemos que es imposible que el alma de un muerto regrese. Estas son cosas que nosotros ya hemos visto, hermanos,
pero está interesante que nosotros lo podamos charlar para que no se genere confusión. Digamos, sabemos que un muerto, una vez que murió, no tiene participación absolutamente en nada de las cosas de la vida. La palabra dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es la parte de Moisés, ¿no? En cuanto a Elías, sabemos que no conoció la muerte y que fue arrebatado con vida al tercer cielo. La palabra en 2 de Reyes 2:11 dice, y aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces, ¿qué pasó en la transfiguración? La clave para entenderlo está en Mateo 17:9, donde Jesús le dijo a los discípulos, no digáis a nadie la visión. Cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, era una visión sobrenatural y por eso no requería ni significaba que esos dos profetas estuvieran vivos en ese momento. Miren, esto es importante. Cuando Moisés y Elías hablaron con Jesús, era una visión sobrenatural y por eso no requería ni significaba que esos dos profetas estuvieran vivos en ese momento. Lo podemos entender aún mejor viendo en el Nuevo Testamento la aparición de la palabra orama en griego, que se traduce aquí como visión. Entonces, ¿qué entendemos por visión? Porque lo que le está diciendo Jesús que lo que tenían era una visión. Según el diccionario, tiene relación con ver. Es la percepción de las realidades físicas a través de la vista. Es decir, a través del uso de uno de los 5 sentidos. Pero en este contexto hablamos de algo que va más allá de lo sensorial. Estamos hablando de una percepción espiritual, si se quiere, a través de los sentidos espirituales. Un minutito que me está molestando algo acá en pantalla que lo tengo que sacar. Perdón, ¿eh? Un minutito. Bien. ¿Dónde había quedado acá, no? Bien. Dice, también se debe diferenciar visión espiritual y visión de vida, porque esto último es proyectar en la imaginación aquello que anhelamos alcanzar y que como hijos obedientes debemos someter a la consideración de Dios. Mientras que una visión espiritual no tiene que ver con lo que yo anhelo para mi vida, sino con lo que Dios en su absoluta soberanía nos da a conocer en el espíritu con un propósito dado. Una visión de Dios es entonces la visualización por parte del espíritu humano de un mensaje de Dios que es de su interés, del interés de Dios, darnos a conocer. Y vamos a ver algunos otros ejemplos. Pablo y Ananías. La palabra en Hechos capítulo 9, versículo 10 al 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, otra vez la palabra visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Digamos acá, tanto Pablo como Ananías, los dos tienen una visión. Y fíjense la definición de arriba. Una visión de Dios es entonces la visualización por parte del espíritu humano de un mensaje de Dios que es del interés de Dios darnos a conocer a nosotros. Y era interés de Dios hacerle saber a Ananías de Pablo y a Pablo de Ananías. El Señor se comunica con Ananías a través de una visión, haciéndole saber que también Pablo ha tenido una visión en la cual lo ve a él, a Ananías, imponiéndole las manos para sanarlo de su ceguera. Cuando Pablo ve en visión a Ananías sanándolo, no fue físicamente real. Esto es, Ananías no estaba ahí, ni sanó a Pablo en el momento de la visión. Sin embargo, cuando Ananías fue, tocó la puerta de Pablo, le impuso las manos y lo sanó,
ya no era una visión, sino algo físicamente real. Dios puede usar la imagen de alguien para comunicar un mensaje, pero eso no significa que esa persona esté ahí físicamente en el momento de la visión. Estas aclaraciones por ahí les puede resultar obvias, pero es importante hacerlas para no generar confusión. Es más, después sobre el final del material les voy a mostrar una parte en donde un libro que trabajamos de Thiet tiene un error. Pablo y el varón macedonio. Dice, y se le mostró a Pablo una visión, también la palabra orama, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos amaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entendemos al leer una visión de noche que el varón macedonio no visitó físicamente a Pablo para pedirle ayuda. De la misma manera, y aunque parezca repetitivo, es de nuevo obvio que Elías y Moisés no tuvieron que estar ahí físicamente en la visión de la transfiguración. Dios puede presentar lo que sea y a quien sea que Él quiera en una visión para hacer llegar su mensaje. Lo que Dios presenta en una visión es la representación inmaterial de algo que quiere comunicar a quien muestra la visión y que solo puede ser percibida espiritualmente. Ahora, vamos a ver otro caso. Jesús y Pablo. Entonces, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Es el mismo Señor Jesucristo quien habla en esta visión. A diferencia de la transfiguración, en la que ni Moisés ni Elías estaban en el plano de lo natural o en el ámbito de los vivos, Jesús está vivo, aunque tampoco en el plano de lo natural, sino en el tercer cielo, por lo que esta comunicación fue netamente espiritual, pero no menos real. Algunas visiones ocurren de noche, tal vez durante el sueño, como cuando Dios le habló a Pablo para que continuara predicando en Corinto, y en el caso del macedonio, a través del cual el Señor le habló a Pablo y le dijo que fuera y predicara el Evangelio ahí. Otras sucedieron con los ojos abiertos, como en el caso de Pedro y el gran lienzo con los animales. Lo que es importante entender es que una visión es una manera sobrenatural la cual Dios puede escoger para comunicar un mensaje a su pueblo. El hecho de que algo aparece en una visión no significa que esté físicamente ahí. Lo que aparece en una visión es importante en relación con el mensaje que Dios quiere hacer llegar. Es parte del mensaje. También se nos puede mostrar visiones a nosotros, como dice Hechos 2:17. Pedro y el lienzo de animales inmundos. La palabra dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. El gran lienzo bajó del cielo y su contenido le fue mostrado a Pedro en una visión. Al leer el pasaje entendemos que Dios no tuvo que traer físicamente a ninguno de esos animales, ponerlos en la mesa y mostrárselos a Pedro. Por la palabra visión entendemos una representación inmaterial, sin la presencia física de esos animales, por la cual Dios quería mostrar a Pedro algo significativo y de relevancia. La conclusión es la misma que con Ananías.
el hecho de que algo o alguien sea mostrado en una visión no requiere su presencia física en la visión. Es una imagen que Dios da para comunicar algo a aquel a quien le da la visión. De la misma manera, necesitamos entender el hecho de que Moisés y Elías aparecieron en la visión de la transfiguración no significa que sepan vivos Elías la visión. La transfiguración no significa que los profetas estaban vivos o físicamente presentes en la visión. Fue la representación inmaterial de una realidad que necesitaba ser transmitida. Moisés y la zarza ardiente. En Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 33 dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Y ahí está la palabra orama nuevamente. Y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Este es el único caso donde la palabra orama se traduce como vista y no como visión. Leyendo detalladamente este suceso en Éxodo 3:4, encontramos que Dios llamó a Moisés de en medio de la zarza y que en esa visión se dio toda una conversación entre Dios y Moisés. Es más, en Éxodo 3:14, Dios revela su santo nombre a Moisés: yo, el que fue, el que soy y el que seré, el Eterno. En Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 7, vemos que si bien se trató de una visión, Moisés vive una impactante transformación física. ¿Se acuerdan que fue cuando metió su mano en su seno de su ropa? La saca, la tenía con lepra, la vuelve a meter y la saca la mano limpia. Eso es lo que está diciendo acá en Éxodo capítulo 4, versículos 6 al 7. Otra más, Daniel y el arcángel Gabriel. En Daniel capítulo 10, versículos 1 y 7 dice así: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y en el 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Miren qué curioso esto, qué interesante, ¿no? De repente nosotros podemos estar viendo algo en lo espiritual y los que están al lado nuestro no perciben absolutamente nada. Vuelvo a leer este versículo 7 del capítulo 10. Dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Digamos, lo que estaba viendo Daniel, la visión que Dios le estaba mostrando en lo espiritual a Daniel, que Daniel podía ver, no la vieron los hombres de al lado, pero los hombres que estaban al lado percibieron alguna presencia y les dio temor y huyeron. Es una visión para revelar lo que iba a suceder después del reinado de Ciro. Cuenta Daniel que se trató de una visión que tan solo él pudo ver, pero el mover espiritual fue tan grande que si bien quienes estaban con él no vieron nada, percibieron la presencia angelical al punto tal que tuvieron gran temor y huyeron. Esto nos demuestra que si bien la visión es una representación inmaterial dada a alguien en particular, tiene una sustancia espiritual, tal que en algunos casos como este puede ser percibida por otras personas. Visión espiritual es distinto a vista espiritual. Pedro es liberado de prisión. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así.
y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, haciendo alusión a Pedro, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y Pedro pensaba que veía una visión. En realidad lo que estaba haciendo Pedro era ver en lo espiritual. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí mismas, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de esta. Esta no fue una visión. Un ángel vino literalmente y despertó a Pedro y lo liberó de la prisión, aunque Pedro pensaba que estaba viviendo una visión. Tan reales pueden resultar las visiones que se confunden con la realidad. Esto marca la diferencia entre visión y realidad. Si este hecho hubiera sido una visión, no hubiera sido físicamente real. Si fue físicamente real, no hubiera sido una visión. Lo que aquí sucede es que a Pedro le fue habilitada la vista espiritual. Pedro no lo había pedido, pero Dios, en su soberanía, decidió que fuese así. Esto, yo no sé si queda claro la diferencia entre lo que es una visión y lo que es la vista espiritual. Los motivos por los que esto fue así los conocemos, aunque quizá, y solo quizá, sucedió para fortalecer una vez más al apóstol en lo que estaba viviendo y en lo que vendría, y seguramente como testimonio para las generaciones venideras de cristianos, entre las cuales estamos nosotros, de que Dios siempre está en control y nada pasa para él desapercibido. Sus ojos todo lo ven. La palabra en Salmo 139, versículos 7 al 10 dice: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Dios sabe todo, y esa es nuestra gran tranquilidad, hermano, de cada cosa que vivimos. Jacob y Mahanaim. Jacob, luego de trabajar para Labán, acuérdense que fue el suegro, por 20 años, decidió regresar a la tierra de sus padres. Fue durante el camino de regreso que se encontró con ángeles. La palabra en Génesis capítulo 32, versículo 1 y 2 dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio. Fíjense que esa es otra palabra, no es la palabra orama como hoy. Campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa dos campamentos. ¿Por qué? Porque uno era el campamento de Jacob y el otro el campamento de los ángeles. Debemos entender que el ver ángeles no fue ni es un suceso habitual. Se da cada tanto con personas con las cuales Dios tiene un propósito. En este caso, Jacob no tuvo una visión, sino que pudo ver en lo espiritual, ya que los ángeles son espíritus, seres que se mueven en otro ámbito, distinto al mundo natural, que es en el que opera el ser humano. Tiempo después, David relataría el porqué. La palabra en Salmos 43:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del ángel de Jehová, está haciendo alusión a Jesucristo. Otro caso más: Eliseo y su nuevo criado. Luego de Giesi, Eliseo tuvo un nuevo asistente del cual bíblicamente se desconocen más datos. Acuérdense que Eliseo había tenido a Giesi como criado, y que Giesi, movido por el interés, luego de la sanación que se dio del general sirio Naamán, lo sigue y le pide dinero y riquezas en nombre de Eliseo. Cuando vuelve, el espíritu se lo revela a Eliseo lo que había hecho su criado, y a causa de esto, la lepra que había tenido Naamán le queda pegado a Giesi. Por eso es que cambia de criado. Entonces dice: luego de Giesi, Eliseo tuvo un nuevo asistente del cual bíblicamente se desconocen más datos. Ambos vivieron un suceso que nos permite apreciar mejor la diferencia entre visión espiritual y lo que es ver en lo espiritual. En 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Ben-Hadad, rey de Siria, planificaba secretamente lanzar sus ataques contra Israel.
gobernado por Joram. Pero una y otra vez se veía burlado, ya que Eliseo, por revelación divina, advertía al ejército israelí de los movimientos enemigos. Ben-Hadad decidió atrapar a Eliseo. Para hacerlo, organizó un gran ejército con carruajes y caballerías y marchó a Dotam para sitiar la ciudad y apresar al siervo de Dios. Al percatarse de la situación, el nuevo siervo de Eliseo tuvo gran temor, por lo que expresó: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». La serena respuesta de Eliseo fue: «No tengas miedo». Porque las palabras de Eliseo, para que las palabras de Eliseo tuvieran un significado real, fue necesario sustanciarlas. Para ello, recurre a la oración y le pide a Dios. Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos», los del siervo, «para que vean». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La pregunta es que el criado era ciego? No, sino que fueron abiertos sus ojos espirituales y pudo ver los ejércitos de los cielos. Símbolo del poder con que Jehová protege a sus siervos, fue una mirada espiritual al mundo invisible. No se trató de una visión espiritual, sino de la respuesta de Dios a la oración de Eliseo. La palabra lo confirma así: entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Entonces, si no era ciego y abrió los ojos, ¿qué ojos abrió? Los ojos espirituales, que es distinto a lo que es una visión espiritual. La visión espiritual son imágenes, representaciones que Dios trae. Podemos estar despiertos o dormidos, podemos ver tranquilamente sin dejar de ver el mundo natural. Pero la vista espiritual es otra cosa. La vista espiritual no es como una imagen que aparece en nuestro cerebro, en nuestras vistas, sino que nos permite ver el mundo de lo invisible, todo lo que se mueve en el mundo espiritual. Y esto fue lo que le pasó al nuevo siervo que tuvo Eliseo. Viendo lo espiritual, hace tiempo atrás tuve la oportunidad de ayudar a Cheche, a un no vidente, a llegar a cierto lugar. Esto es algo que me ocurrió en el centro. Mientras caminábamos, me contó cómo quedó ciego y cómo fue adaptando sus otros sentidos a su nueva condición. Me sorprendió cuando me dijo que todos podemos lograr esa capacidad, y a mi pregunta de cómo hacerlo me respondió: no usando la vista. Resulta imposible desarrollar el oído, el tacto, el olfato si nos seguimos moviendo por vista. Solo anulando la vista podemos desarrollar los otros sentidos. Esto fue lo que me dijo Cheche. Nos encontramos ahí en la calle en Rioja y Juan B. Justo, y él necesitaba cruzar la calle, así que lo ayudé a cruzar la calle y después tomó hacia el lado de Salta, que lo acompañé, y en ese interín fuimos hablando, ¿no? Y ahí fue que me contó él su historia de que no había sido ciego de nacimiento, sino que había perdido la vista. Y entonces le digo: ¿y cómo te adaptaste tanto? Le digo. Y bueno, me dijo: porque cuando dejas de usar otros sentidos, empezás a desarrollar los que nunca habías usado. Y eso me hizo pensar, por eso está acá esto que yo puse acá, ¿no? Lo cual me llevó a pensar que no podemos desarrollar los sentidos espirituales en la medida en que vivamos diariamente por los sentidos naturales. Es necesario someter lo carnal a lo espiritual y comenzar a vivir por el espíritu. Si no ejercitamos, tendremos clara la teoría, lo conceptual, pero nunca lograremos movernos en lo espiritual. Y esto lo puse porque hay un elemento, hermanos. Nosotros conocemos la palabra, la podemos desarrollar, la podemos profundizar, pero hay momentos en donde tenemos que empezar a movernos con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe es dejar de lado lo natural. Lo natural me dice que la situación es grave, que estamos muy mal, que es muy crítico, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Entonces yo tengo que tomar la palabra de Dios independientemente de lo que viva y empezar a moverme en otro ámbito. Porque si me sigo moviendo en lo natural, nunca voy a poder ejercitar mi fe. Nunca voy a poder manejar los sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque es como estar con vista. Si estoy con la vista, me muevo por los ojos. Ahora, ¿qué le pasó a Cheche cuando se quedó ciego?
cuando se quedó ciego necesariamente, cuando no tuvo eso en lo natural, tuvo que empezarse a guiar por otras cosas, por el oído, por el tacto, digamos, desarrolló otros sentidos. Y entonces por esto, lo cual me llevó a pensar que no podemos desarrollar los sentidos espirituales en la medida en que vivamos diariamente por los sentidos naturales. Por eso es tan importante tomar la palabra de Dios, internalizarla y creerla. El otro día hablábamos con mi hijo más grande y que siempre se enoja porque me contaba, bueno, hacíamos referencia al fallecimiento de mi hermano y al fallecimiento de Irene, y me dice, siempre la acomodás para que todo se dé. Y le digo, no, hijo, porque yo creo lo que dice el Señor. Y tomo por fe lo que me dice. Y no he podido gustar esa sanidad así tan impactante de una enfermedad grave, pero creo en mi corazón que eso va a suceder. Porque en tanto no dejemos el raciocinio, no dejemos nuestros recursos naturales, no vamos a poder introducirnos en el mundo de lo espiritual. En el mundo de lo espiritual entramos por fe, y ahí se activan los sentidos espirituales. Y la palabra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y tengo acá un pasaje del autor del Principito que dice, no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Así nos pasa muchas veces. Si nos movemos por la razón, por la lógica, lo que tenemos adelante puede ser un panorama devastador. Pero si nos movemos por la fe, si nos atrevemos a ver en lo espiritual, nos puede llegar a pasar como a ese siervo que tuvo Eliseo. Señor, permítele ver en lo espiritual. Y cuando vio en lo espiritual, vio los ejércitos de los cielos dispuestos en el cielo para ayudarlos. Conclusión de la transfiguración. Indudablemente el propósito de la transfiguración de Cristo fue para que el círculo íntimo de sus discípulos pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente. Eso les dio la seguridad que necesitaban después de escuchar las terribles noticias de su inminente muerte. Simbólicamente, la aparición de Moisés y Elías representan a la ley, Moisés representa a la ley, y Elías a los profetas respectivamente. Por eso aparecen en el monte, aparece Jesús, Moisés y Elías. Esto no es porque sí, porque junto a Jesús, que es el representante del nuevo pacto, de la gracia, aparecen Moisés, que es el representante de la ley, y Elías, el profeta de fuego, que es el representante de todo lo que es las profecías. Dice, pero la voz de Dios desde el cielo dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, en el monte le está diciendo esto, este es mi hijo amado. ¿Quién? Jesucristo es mi hijo amado. ¿A quién oíd? A él oíd. A él oíd, dice el Padre desde el cielo, mostrando claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. Esto es lo que está haciendo en la transfiguración. Por eso figura Moisés, que es el representante de la ley, y Elías, que es el representante de los profetas. Pero ahí estando los tres, Jesús, Moisés y Elías, el Padre desde el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahora, la palabra que tenemos que oír es la palabra dada por Jesucristo. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Y eso está en Deuteronomio 18:19 y Mateo 21:11. Moisés, representante de la ley, y Elías, representante de los profetas, ceden el lugar a Jesucristo.
Y Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que él cree. Dice, aquel que es el nuevo camino vivo que reemplaza el antiguo, él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento. También, en su forma glorificada, ellos vieron un atisbo de su futura glorificación y entronización como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día en el monte y sin duda, este fue el propósito. Juan escribió en su Evangelio, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pedro también escribió sobre ello, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Fíjense que cuando lo dan a revelar, ¿no? Cuando lo revelan, cuando Jesús les dijo. Aquellos que fueron testigos de la transfiguración testificaron de ellos a los otros discípulos y a incontables millones a través de los siglos. Finalmente, 3 puntos como para concluir este tema. Primero, algunos sostienen que la transfiguración ocurrió en el monte Tabor, que está ubicado a unos 6 kilómetros al sureste de Nazaret. Este monte tiene una altura aproximada de 575 metros. Otros sostienen que fue en el monte Horeb, que tiene 2.900 metros de altura. Ya que es mucho más alto, sin embargo, pienso que es algo no significativo, ya que lo importante fue la transfiguración y lo que representa, no en qué monte sucedió. Esto lo aclaré, hermanos, porque hay una discusión teológica en qué monte sucedió la transfiguración. Pero realmente no sé, por lo menos yo no he encontrado algo que le dé un sentido a qué monte se trata, sino lo que realmente sucedió ahí. Segundo, parecería que no es tan sencillo identificar la diferencia entre realidad, visión espiritual, ver en lo espiritual y sueño. Es cierto en lo cotidiano, aunque en la Biblia parecería más sencillo porque la gran mayoría de las veces se explicita de qué se trata. Tercero, entonces, ¿existe una diferencia entre visión espiritual y sueño? Sí, existe esa diferencia. En este trabajo, como se trató la transfiguración, solo se desarrolló lo que es una visión espiritual y algo de ver en lo espiritual. Digamos, ver visión espiritual y ver en lo espiritual son cosas distintas. Y acá, hermanos, puse esto, que yo no sé cuántos de ustedes han tomado la vida de Jesús según Mateo, pero acá hay una observación que cuando estudié la vida de Jesús según Mateo, yo estudié con Gonzalo, Mariela, habíamos comenzado a estudiar también con Daniel Olate, con Irma Olate y con Mirta. Y ahí encontré algo que lo hablamos en su momento con el pastor Omar Mac, y quiero que lo tengan en cuenta para que no les genere dudas. Acuérdense que el material de Fiat es algo interdenominacional. Entonces, no tiene una postura por ahí totalmente definida con respecto a algunos puntos. Y esto que les voy a leer acá está en la vida de Jesús, basada en el Evangelio de Mateo, en el libro número 4, en la lección 5b, en la página 124 y 125 de Fiat. Miren lo que dice. Hay quienes creen que durante la transfiguración se dio la presencia corporal de Moisés y de Elías sobre el monte Hermón, aunque Moisés no apareció en su cuerpo material, porque como estaba muerto y enterrado desde hacía aproximadamente 1400 años, el cuerpo que tuvo allí sobre el monte fue su cuerpo espiritual. Y esto para mí es un error gravísimo. Esto lo dice, como le estoy citando ahí, el libro 4, en la lección 5b, páginas 124 y 125 de Fiat. Lo vuelvo a leer. Hay quienes creen que durante la transfiguración se dio la presencia corporal de Moisés y de Elías sobre el monte Hermón, aunque Moisés no apareció en su cuerpo material,
porque como estaba muerto y enterrado desde hacía aproximadamente 1400 años. El cuerpo que estuvo allí, sobre el monte, fue su cuerpo espiritual. Yo no creo que haya sido así, porque la palabra dice visión. Si esto fuese así, primero, Moisés tendría que haber resucitado. Luego, a partir de su cuerpo físico resucitado, transformarse en un cuerpo espiritual o glorificado. Digamos que esto para mí es un error que tiene Friet. Yo no sé si se habrá informado o por qué lo mantienen, pero esto me parece que puede causar una confusión en cuanto a los muertos. Si nos ven, si no nos ven, si pueden aparecer, si no pueden aparecer. Y como leímos en otros pasajes bíblicos, una vez que la persona murió, ya no tiene participación absolutamente en nada de nuestra vida. Si murió en el Señor, incluso ni saben de nuestra existencia, porque tienen que ir en completa paz y borrado su cabeza absolutamente de todo, incluso van limpios de concupiscencia absolutamente de todo, porque es la única manera para estar en la presencia del Señor, en santidad. Creemos que no fue así porque, como vimos en este estudio, lo que sucedió en el monte Hermón o en el monte Tabor fue una visión. Y la visión habíamos dicho que no necesariamente tiene que ocurrir en lo material. Porque si decimos que se presentó Moisés y Elías en un cuerpo glorificado, es como se presentó Jesús después de la resurrección. Segundo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento se producirá durante la primer resurrección o resurrección de vida, posterior a la tribulación. Digamos que la iglesia, ahora estamos esperando el arrebatamiento, la iglesia es llevada al cielo. Los primeros que se transforman son los muertos que murieron en el Señor. Las tumbas se abren, resucitan los cuerpos, son transformados en cuerpos glorificados y parten al cielo. Si nosotros vivimos en ese momento, nosotros somos transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, y también somos transportados al cielo. Pasan 7 años acá en la tierra, pasan 7 años en el cielo, y después de eso recién se da lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. El Armagedón, el juicio de las naciones, y se da la primera resurrección o resurrección de vida, que es cuando resucitan los santos del Antiguo Testamento. Recién ahí. Entonces, hay un tiempo de Dios establecido para cada cosa, y creemos que Moisés no se levantó ese día de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor. La Biblia, como palabra de Dios y material guía de nuestras vidas, tiene un orden inalterable para que pueda ser estudiada e interpretada. Si creemos que Moisés vino ese día, antes de tiempo, cuando Cristo se transfiguró, también considerando esta excepción, podríamos creer que quien se presentó a Saúl en su encuentro con la bruja de Endor fue verdaderamente el alma del profeta Samuel. Pero de ser así, ya no sabríamos cuándo es una excepción y cuándo no, o cómo estudiar o cómo interpretar. En definitiva, nuestra fe no tendría sustento. Bien, acá terminamos, hermanos. Así que no sé si les quedó claro. Yo quería mostrar la transfiguración y contar cuál era el objetivo de la transfiguración y que fue una visión que vieron los discípulos, Juan, Jacobo y Pedro. No sé si preguntas, acá terminamos. ¿Se entendió? Angelito, para mí, perfecto. No sé si viste la transfiguración de Cash Luna. ¿No? No, es un video que vi hace poco que dice Cash Luna que se transfiguró. Ah, no me digas. Pásamelo. Estaría bueno que me pases el vínculo. Che, pero después miren, te lo mando. pero
nosotros, hermanos, que estudiamos, que los que vieron la vida de Mateo, observen este punto, porque ahí lo tienen, ¿eh? En la vida de Jesús basada en el Evangelio de Mateo, libro 4, lección 5b, fíjense que está esto que dice ahí, que ustedes están viendo en pantalla, porque lo tomé textual del libro que tengo. Hay quienes creen que durante la transfiguración se dio la presencia corporal de Moisés y de Elías sobre el monte Hermón, aunque Moisés no apareció en su cuerpo material, porque como estaba muerto y enterrado desde hacía aproximadamente 1400 años, el cuerpo que estuvo allí sobre el monte fue su cuerpo espiritual. No hubo cuerpo espiritual, no hubo cuerpo glorificado, porque la palabra de Dios aclara que fue una visión. Porque si no, esto nos puede llevar a cualquier error de interpretación pensando que los muertos pueden volver. Sí, y por ahí incluso ver qué es lo que cuando se habla en la jerga, lo que es cuerpo espiritual, ¿no? O sea, Claro, claro, todos los que trabajan en brujería hacen el desprendimiento almático, ¿no? claro. Bueno, claro, Y, por eso. Está bueno. y ahí andan con el cuerpo espiritual. Lo que me sorprende siempre a mí, en principio, cuando tocan a Ananías, digo, la comunión que tenía Ananías, porque era un discípulo como nosotros, para que el Padre Jesucristo le hable y le diga que vaya y visite a Pablo. O sea, Sí, estaba atento a la voz listo para que lo manden a cualquier lugar. sí. Y se asustó igual un poco. Sí, lo que digo, la comunión, ¿no? Que tenía Ananías. Sí, sí. Bueno, así que, bueno, hermanos, no sé, escucho lo que tengan que decir. Si quieren algún aporte o ver algo. Angelito, ¿Sí? no, agradecerte la verdad por todo el laburo que te has tomado en tantos años y compartirlo con nosotros. La verdad que es un privilegio para nosotros. Quizá a veces ocupamos tiempo en preguntas, en razonamientos, pero nos olvidamos de esto, ¿no? La verdad que mucha dedicación sé que no es para jactancia tuya, sino para servir al Señor, así que te agradecemos como hermanos y hermanas. Gracias, hermanos. Gracias a ustedes por estar, por recibir la palabra. Sí, Pero, la verdad que gracias, Angelito, gracias. Yo sé que lo haces con mucha dedicación, con mucho amor y volcás tu tiempo y dedicación hacia para con nosotros, que a mí me llena muchísimo de orgullo de poder escuchar. Y hay muchas cosas que no entiendo, ¿no? Pero bueno, la iré entendiendo. Desde ya muchísimas gracias, de todo corazón. bueno, y la otra que quiero que les quede claro es la diferencia entre visión y lo que es la vista espiritual, ¿sí? Pero sí, pero está bueno porque es fácil prender ahí. ¿Estás con el micrófono abierto yo? Angelito, y pensando, y si nos metemos con Juan, en Apocalipsis tuvo las dos partes, ¿no? Visión Y vista y espiritual. vista. Uh-huh. Porque en un Sí. momento, o sea, le muestra por visión, pero a la vez pudo ver en el momento que el ángel lo lleva arriba del monte, todas cosas así que vive Claro. él. Claro, tal cual. Tal cual. Yo creo que lo mejor acá está, por ejemplo, fíjate en esto de Daniel 10, capítulo 10, versículo 1 al 7, ¿no? Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande.
pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron. Yo en lo personal, lo cuento porque estamos entre hermanos y algunos, ya muchos lo saben, yo tengo previsiones que me da Dios, en este último tiempo no son con la asiduidad que me gustaría, pero uno puede estar viendo tranquilamente en lo natural y ver en visión lo que Dios le quiere representar. Y la vista espiritual es otra cosa. La vista espiritual es cuando Dios nos permite no ver una representación de lo que Él nos quiere enseñar o mostrar, sino cuando comenzamos a ver en el mundo espiritual, que no es visión, se activan los sentidos espirituales y empezamos a ver en el reino de lo espiritual. Y eso ocurre muchas veces en liberación, cuando se empiezan a ver los demonios, o se empiezan a ver cosas que Dios nos permite ver, como fue con el siervo de Eliseo, ¿no? Que cuando le pide ver, le muestra y para tranquilidad del siervo. Che, Ángel. Sí. Ayer estaba viendo la historia de Perpetua y Felicitas, creo que es. Ah, sí. Y también en cuenta que ella tuvo una visión que el Señor le muestra como que iba a morir así como mártir. Y ahí también me di cuenta que es el bautismo de sangre, ¿no? Claro. Ese fue el bautismo de sangre y ahí sacaste otra cosa que viste que le muestra absolutamente todo. Sí, sí. Esa es una visión que ella tiene, porque viste que es toda una representación de figuras y de cosas que no estaba viendo en lo espiritual, sino el Señor le presenta información como le presentó a Pedro cuando ve el lienzo de animales inmundos, que en realidad no existía, pero fue una representación de algo, y para que él lo pudiera entender. Pero fíjate en este pasaje que yo tengo ahí, en 2 de Reyes 6:17, dice, y oró Eliseo, y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y ahí la pregunta es que el criado era ciego. No era ciego. Entonces, ¿qué ojos abrió? Los ojos espirituales. Y pudo ver todo el mundo espiritual que se mueve alrededor nuestro, que normalmente nosotros no lo vemos. Pero eso es vista espiritual, muy distinto a una visión. Porque una visión es un sueño despierto. No, sí. me quedo pensando cuando arrancaste con la transfiguración de Jesús, que no, me parece que no es menor el detalle que se lleva a 3 nada más arriba, ¿no? Juan, Pedro y Jacobo. Digo, que nadie va a ver lo que Dios no quiera mostrar. ¿No? Es como que en realidad uno a veces se puede estar temeroso, no, espero, y en realidad si alguna vez tenemos la experiencia de que Dios nos muestre algo o nos habilite la visión, la vista espiritual, por decir, ¿viste? Yo me imagino la visión nocturna, ¿viste? Los soldados, infrarrojo, una cosa así. Digo que, ¿por qué los otros no? Y bueno, los otros quedaron abajo del monte, no estaban preparados para ver semejante cosa, ¿no? Porque Jesús no subió sin saber qué iba a suceder, obviamente. Claro. Está bueno esa apreciación que haces. Sí. Y siempre todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida, en la vida del creyente, como hablábamos hoy, ¿no? Y ese propósito se va a cumplir sí o sí, pero siempre Dios hace cada cosa en nuestra vida con una finalidad orientada a todo lo que es su gloria. Bueno, hermanos, espero que les haya servido, y sobre todo para los que están estudiando la vida de Mateo, acuérdense en el libro ese de no confundirse, ¿sí? No es que estuvieron físicamente, no era el alma, no era un cuerpo glorificado, no. Simplemente fue una visión. Y una visión no tiene por qué tener sustancia material ni inmaterial en lo espiritual, no. Es simplemente Dios nos muestra algo porque tiene un propósito en eso que nos muestra. Bueno. Gracias, Angelito. Gracias a todos. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenísimo, bendiciones, hermanos. No,
Gracias, Ángel. Buenas noches. Chau, chau. Bendiciones. Chau. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. ¿Quieres cerrar con la oración, pastor? Sí, gracias. Chau, Carlito. Chau, chau. Ángel, Sí. ¿cómo estás? Soy Guilla. ¿Sabés que tengo una duda? Bien, todo bien. Viste que vos al principio dijiste que los muertos como que no tienen recuerdos, no saben nada, básicamente. Sí. Entonces, lo de el rey rico y Lázaro, cuando se habla de lo que vendría a ser como el infierno, por así decirse. Y viste que hay una parte en la que el rey le dice a Abraham, me parece, que Sí. deje que Lázaro vaya a decirle a los hermanos, todo eso, ¿viste? Y que después le dice, bueno, si no escuchan a Moisés, eso. Mi punto es, si una persona muerta como que no tiene ni recuerdos ni nada por el estilo, ¿cómo él pudo decir que le vayan a avisar a sus hermanos? ¿Me entendés? Re bien, y me alegra que hagas esa pregunta. Yo no me quise meter en ese tema. Esa es que se enseña muchas veces como la parábola de Lázaro y el rico. En realidad, en principio, que no es una parábola, es una historia que está relatando Jesús. Porque en las parábolas, por ejemplo, no se usan nunca nombres propios. Ahí está usando el nombre de Lázaro. Pero está muy buena esa observación que vos haces. Porque la palabra dice, como leímos, que el que no va a escuchar, no va a tener entendimiento, ni va a participar en los negocios de la vida. Es más, yo tengo un estudio específicamente de eso, y habla y dice, por ejemplo, que si a su hijo le va muy bien, él no lo sabrá. Y si su hijo sufre, él no lo sabrá. Pero ahí está hablando de todos los que murieron en el Señor. Ahora, fíjate que el rico no había muerto en el Señor. Entonces, es muy probable, por lo que dice esa historia, que los que mueren y el alma no va con el Señor, no va al paraíso, sino que va al Hades, Seol o infierno, que es lo mismo. Hades en griego, Seol en hebreo, infierno en latín. Los que mueren sin estar en el Señor, como algo adicional al sufrimiento que tienen, siguen viendo lo que sucede en la tierra. Claro. Claro. Sí, está bien, entendí, porque me surgió esa pregunta, entonces. Claro, el que muere en el Señor no tiene entendimiento, se le borra su memoria absolutamente todo, ni sabe de la existencia nuestra. Nada. Que yo me acuerdo, a mí me había quedado como un peso, ¿viste? Cuando murió Irene, porque digo, bueno, ¿cómo no sabe de mí? Después dije, pero qué bueno que no sabe de mí. Porque si no sabe de mí, no sabe de nadie. Y es un momento de paz, de su tranquilidad, es un tema de borrar su memoria y, digamos, nada malo llega allá. Pero para el rico, para el malo, para el que muere sin el Señor, aún sigue viendo lo que pasa acá. ¿Sí? Claro, ahí entendí, gracias, Ángel. Bueno, hermana, listo. Aporto un dato. Sí. Yo leí el libro de John Piper y él cuenta su experiencia de cuando él estuvo en el cielo. Ajá. Y cuenta el relato de que se va encontrando personas conocidas en el trayecto. Sí. A medida que se va acercando, digamos, a lo que él describe, digamos, como un templo o a las puertas del cielo. Vienen a recibir montones de conocidos de él, amigos en el trayecto de su vida. Ahora te digo cuál es el libro. Y él menciona que conoce a mucha gente, que toda esa gente se alegra de verlo a él, pero en ese trayecto, en ese tiempo que estuvo él en el cielo, no se acuerda
no se acordaba de la familia, no se acordaba de la esposa, de los hijos, no los tenía presentes. Pero allá en el cielo era como que se encontraba con pastores, amigos, gente joven, gente que había perdido en el trayecto de su vida y que había tenido una relación, todos lo habían ido a recibir. Pero digamos como que no tenía presente a los familiares que todavía seguían en la tierra, digamos, como que no, ya había perdido importancia porque era tanta la gloria de Dios, y a medida que se iba acercando a una descripción magnífica la que da, que era cada vez como que más atraído, digamos, a la presencia de Dios. O sea, se acercaba a la puerta y era atraído a la presencia de Dios. Mirá vos, yo no sabía esa experiencia de John Piper. Sí, está muy bueno el relato que él da. Mandame el nombre del libro, Gaby, para pegarle una mirada a ver si lo puedo conseguir, capaz que lo consigo en PDF. Sí, está en PDF. Ahí te digo el nombre. Yo igual, cuando comencemos el lunes con un repaso de todo del ABC, para ir a los rudimentos de la fe, vamos a ver nuevamente todo lo que es cuerpo, alma y espíritu, lo que es la muerte, qué pasa con el alma, dónde va, de los creyentes, de los incrédulos. Pero sí, por esa historia de Lázaro y el rico, parece que las personas que no mueren en el Señor, no tan solo que no tienen el recuerdo de sus familiares en la tierra que pueden ver, sino que mantienen también el recuerdo de todo lo mal que hicieron, que esa es la bolsa de concupiscencia que una persona que muere en el Señor no puede llevar allá, porque vos imagínate, que uno, qué sé yo, maté a 10 personas, digo, y me llevo este recuerdo allá al cielo, no, paz totalmente limpio. Claro, sí, sí. El libro se llama 90 minutos en el cielo, de Don Piper, dice acá. Está en PDF. ¿Eh? Ah, yo pensé que hablaba de John Piper. No, pero él se llama, le dicen Don, pero se llama John Piper. ¿Es el pastor? Se maneja por Don porque es el apodo que le puso de chiquito el abuelo. Ah. Sí, 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 sí. Claro. Voy a ver si lo descargo. Sí, sí, yo creo que está el enlace en alguna parte y está en PDF, está muy bueno. Aparte es muy llevadera la lectura. Ajá. Así que... Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por el dato, Gaby. No, ni siquiera sabía eso yo. Ángel. Bueno, sí. Ángel. Sí. Lo que vamos a hacer una observación cuando lleguemos al libro 4 de ese, tomé nota, ¿no? De la lección 5B, en la página 124, sobre este tema. No comparto mucho ahora porque tampoco lo he tenido muy claro, ¿no? Tenía yo un pensamiento de que habla de del tiempo futuro, ¿no? En el reino, como va a ser la manifestación, ¿no? Y ya no el Señor Jesús en humillación, sino en gloria. Y Moisés, como representante de Israel, tengo un versículo que tal vez usted lo va a poder, en el 13:43. A ver, pastor, te lo puedo agendar, a ver, porque si no después yo me olvido. Sí. A ver. Mateo 13:43. Ahí voy, pastor, perdón que tengo que buscar el blog de notas. ¿Cuál dijo, pastor? ¿Mateo? Mateo, capítulo 13, versículo 43. Ya hablando de Moisés glorificado, representante de los redimidos, del pueblo de Israel. Pero mi entendimiento simplemente era de lo que va a ser el reino futuro.
Pedro también habla en 2 de Pedro 1:15 al 21, hace como un recuerdo de este momento, ¿no? Ajá. Y el haber oído la voz. Pero voy a leerlo atentamente y ir al libro de Mateo a ver. Sí, eso lo vimos. Eso lo vimos, me acuerdo, cuando estudiamos en casa de Mirta. Estábamos, como le digo, Sí. en ese tiempo estaba Gonzalo, Mariela, y me acuerdo que un día nos juntamos en la casa de Gonzalo y lo convocamos al pastor Omar, y vino esa mañana y yo llevé esta enseñanza y compartí, y sobre todo lo que vimos a lo largo de los pasajes bíblicos, la palabra que resalta, que es visión, porque también incluso yo creo que ahí yo tendría que clarificar sobre el final que no es tan solo cuerpos glorificados, sino lo que dijo Agustín, porque también puede ser tomado como que es las almas que retornan, y un alma que retorna no es un cuerpo glorificado. Claro. Entonces, eso yo ahora lo voy a corregir, ese material lo voy a poner más claro para que se entienda y no genere confusión. Digamos, cuerpo glorificado no puede ser, porque para que sea glorificado tiene que levantar el cuerpo y ser transformado, como el caso que va a ser en el arrebatamiento. Pero el alma, igual el alma no puede volver, porque si no surge eso de Samuel con la bruja de Endor, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que una vez que el muerto partió, ya sea para ir al infierno o para ir al paraíso, al tercer cielo con Dios, digo, no tiene retorno. Esto lo tenemos que tener claro. Y en el caso de las personas que mueren en el Señor, ni siquiera nos ven, no pueden oír nada, porque dice su memoria es puesta en el olvido. Y yo ahora no me acuerdo el pasaje exacto, pero hay una parte muy bonita en donde dice que si sus hijos sufren, él no lo sabrá, y si sus hijos son exaltados, algo así, tampoco lo sabrá. Bueno, después si lo tiene nos manda esa parte. No? Si lo tiene esa parte, después me la manda. ¿Cómo no? Digo, esta lectura es muy interesante, hay que estudiarla con mucha atención. Los versículos aún siguientes también, el 11, 12 y 13. Bien. Sí. ¿Cómo no? Pero mi tema era siempre de una escena de lo futuro. ¿Cómo llegaría a ser? Sí, vio que en un momento yo puse que para que ellos comprendan de quién era Jesucristo, ¿no? Pero y también ahí hay otro punto importante que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Porque ahí aparece Moisés como representante de la ley y Elías como representante de los profetas. Y dice, a él oír, en el sentido de la preeminencia de la doctrina de la gracia, ¿no? Angelito, en base a lo que dice Mario, está interesante porque uno de los tres que sube es Juan. Y Juan después, cuando lo vea en Apocalipsis, hay un reconocimiento, más allá que lo vio en cuerpo glorificado, ascender a los cielos, digo. Qué privilegio, 3 veces no lo vio a Jesús glorificado. Claro. Sí, cierto. Está bueno, sí. Hay para agregar. Y había una parte que no la compartí, que era, viste, donde habla en Judas, creo que Judas 1, versículo 9, cuando habla de que Satanás contendía con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. Y una parte en Deuteronomio donde habla de que nadie sabe el lugar donde fue sepultado Moisés. Bueno, eso tiene distintas interpretaciones, ¿no? Y sobre todo asociados a la idolatría, porque dicen que si hubieran, que esto de que Satanás contendía con el arcángel por el cuerpo, se asocia más por ahí a la voluntad que tuvieron algunos hebreos de ¿cómo se llama?, de momificar el cuerpo de Moisés, como habían hecho con José. Y si lo hubieran hecho, se hubiera convertido, como fue la serpiente, ¿te acordás?, enredada en el palo de Justán, se hubiera convertido en un elemento de idolatría. Y en Deuteronomio habla de que nadie conoce el lugar donde el Señor lo enterró, donde el Dios lo enterró. Y del mismo modo,
es que si supieran el lugar, se hubiera convertido ese lugar en un lugar idolátrico, dado lo que representó Moisés para el pueblo hebreo. Bueno, hermanos. Está bueno lo que decís, Ángel, ¿sabes por qué? Me quedo pensando en que tampoco les quedó el arca, tampoco les quedó el templo. Nada físico les dejó nuestro Dios, porque como pueblo elegido, para que elijan solamente al Mesías. Sí, sí. Igual te digo una cosa, hay un material muy bonito de un judío mesiánico, a ver, déjame que me acuerde el nombre, Michael Rood, donde tiene toda una teoría elaborada de dónde los judíos escondieron el arca cuando atacaron el templo en el año 70 a los romanos. Está genial la explicación. Está muy linda, muy linda. Yo no he tenido tiempo de armarlo para mostrarlo, pero está espectacular. Sí. Bueno, no sé si está el pastor Mario ahí. Pastor, si quiere orar y cerramos, nos despedimos. Bueno,